Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo sobre las dudas, las confusiones que se dan y que nos impiden escuchar la voz de Dios. Y aquí en este momento vamos a tener en cuenta que hay 6 aspectos importantes, señales o claves bíblicas que nos ayudan a escuchar la voz de Dios. Primero, necesitamos verificar si la voz de Dios está alineada con su palabra. La voz de Dios debe de estar alineada con la perfecta voluntad de Él. La voz de Dios va mancomunada con las escrituras porque es su palabra. Por tanto, aquí nosotros frente a estas 6 señales de saber escuchar la voz de Dios, es donde podemos tener en cuenta cuando la Biblia nos está mostrando en Mateo 24:35, cuando dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está indicando? De que todo lo que está escrito es un manual de vida que se lleva a cabo, que se va a cumplir. Dice que no dejará de cumplirse ni una coma, ni una tilde. Todo como está plasmado en un papel, en un libro que es la Santa Biblia o las Escrituras, escritas en diferentes versiones. Cuando estamos hablando de versión, tiene que ver con lo mismo. O sea, cuando es la Reina Valera, dice tan claramente lo que va a suceder, lo que está escrito, que es palabra de Dios, lo que dice la Nueva Jerusalén, la versión La Nueva Jerusalén, la versión de las Américas, la versión de Dios habla hoy. Pare de contar, todas esas versiones contienen la palabra de Dios que está escrita, en este caso, en nuestro lenguaje, en nuestra lengua española. Pero tener en cuenta que la Biblia fue escrita a primera instancia en 3 rollos, en hebreo, en griego y en arameo. Pero aquí nosotros podemos, y todas, al igual que esos idiomas, esas lenguas, es la misma en el español, que es escrita en nuestra lengua para que podamos entenderla. Y todas se cumplen porque todas dicen lo mismo en diferentes lenguas. El segundo aspecto como clave de que Dios, cómo distinguir esa voz de Dios, cómo vencer la duda, cómo vencer la confusión de que nos impiden escuchar la voz de Dios. El segundo aspecto, la segunda señal, es que si un pensamiento, escucha bien, si un pensamiento o una voz, ¿sí?, una voz te diga algo que no tiene respaldo en las escrituras, que no tiene respaldo en la Biblia, ¿sí? Hay que descartarla. Descartarla inmediatamente, porque si está alineada a la palabra de Dios, entonces podemos estar seguras que es la voz de Dios. Si contradice la palabra de Dios, entonces no es su voz. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, por decir, el fruto, el resultado del pensamiento que Jesús enseñó, que podemos distinguir cuando dice: mis ovejas oyen y distinguen su voz. Mis ovejas oyen y distinguen mi voz. Entonces, lo bueno es que hay una gran diferencia, que lo que Jesús como maestro, como pastor,
habla, lo hace a la luz de la palabra, según lo que nos dice Mateo capítulo 7, el versículo 16. Por el fruto que se produce esa palabra, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Por el fruto de lo que dice Mateo capítulo 7, 16, vamos a conocer, vamos a diferenciar, vamos a distinguir si es el ruido del mundo, si es la voz de Satanás, si es nuestra propia conciencia o si es la voz de Dios. ¿Cuál es el fruto de la palabra? El fruto de escuchar su voz, la palabra plasmada en las Escrituras. Ahora, pregúntate. Este pensamiento acerca, con referencia a Dios, ¿me deja, me aleja o me acerca? Lo que viene a mi mente con relación a Dios me está alegrando, me produce gozo, me produce paz, me produce tranquilidad o me produce miedo, me produce duda, me produce incertidumbre. Mira qué tan fácil nosotros poder diferenciar cuando Dios nos está hablando, y ahora más que nunca es cuando más necesitamos estar interesados en distinguir la voz de Dios, porque estamos en los últimos tiempos donde hay herejías, donde hay apostasía, donde aquellos que una vez glorificaron a Dios ahora se desviaron a doctrinas de error. Entonces, vemos el caso cuando Pablo y Silas predicaban, ¿sí? Y viene una joven adivinando y diciendo: estos son los hijos del Dios Altísimo. Estaba hablando una verdad, la divina, esta jovencita. Pero Pablo pudo distinguir que aunque estaba diciendo la verdad, que eran siervos del Dios Altísimo, Pablo pudo distinguir, diferenciar que lo que había en ella era un espíritu pitonizo, un espíritu de adivinación. Entonces, como estamos en los últimos tiempos, amigos, hermanos, ministros, es cuando más necesitamos interesarnos en esa relación mancomunada con el Espíritu Santo. Es cuando más debemos de entablar una relación íntima con Dios Padre, para que así, de esta manera, no podamos ser engañados ni confundidos por el maligno. Porque estamos en los últimos tiempos, por eso es importante que recibamos este estudio y tengamos presente que Dios está ahí mediante su Santo Espíritu, que no nos dejará engañar. Como dice Salmos, dice: y el enemigo no los sorprenderá. ¿Por qué? Porque hay una relación vertical con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si el pensamiento acerca de Dios te llena de paz, te llena de tranquilidad, te llena de gozo, te llena de seguridad, es donde podemos estar tranquilos y confiados que es Dios ahí actuando, es Dios ahí hablando. Si el pensamiento es lo contrario, ya sabemos que es un engaño de Satanás, porque es ahora donde Él se está mostrando como ángel de la luz, pero es de las tinieblas, donde quiere engañar a quién. El arma más eficaz que Satanás utiliza es la ignorancia, el desconocimiento. Por eso es que el Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El tercer aspecto donde nosotros podemos tener una señal de distinguir la voz de Dios es la paz de Dios como señal impactante. Dios nos guía a través de su paz. Cuando tomamos una decisión correcta, la manifestación de su paz va a permanecer ¿en dónde? Va a permanecer en nuestro corazón. Porque dice Colosenses 3:15,
y la paz de Dios gobierne vuestro corazón. ¿Dónde está? En nuestro corazón. Si sientes paz sobre una decisión, si, por ejemplo, o incluso es un desafío, esa paz es una señal de que estás en la voluntad de Dios. Si sientes ansiedad, si sientes confusión o duda o incertidumbre, inestabilidad, ansiedad, si todo eso viene, eso puede ser una advertencia de que aún no es el momento de actuar frente a cualquier decisión. La cuarta señal es que Dios confirma su voz y confirma su voz de diferenciar y lo hace de manera inmediata. Él sabe que a veces nosotros dudamos y es por eso que muchas veces el Señor confirma su dirección y confirma su dirección se vale, digamos, se vale de diferentes recursos, diferentes formas. Dios nos habla como señal para que no dudemos, utiliza diferentes estrategias. Ejemplo, estamos orando para tomar una decisión, ¿verdad? Es una decisión importantísima que debemos de tomar y de repente escuchamos un sermón y de repente escuchamos una predicación, llámese por la radio, llámese por internet, llámese por el medio que sea, por la pantalla de televisión, estamos escuchando, por decir, un mensaje, una predicación que está respondiendo exactamente a lo que nosotros estábamos esperando. ¿Ven? O sea, Dios se vale de todo lo que tú y yo ni siquiera nos estamos imaginando. También otro ejemplo es que luego un amigo, una persona conocida, menciona algo relacionado sin saber lo que nosotros estamos esperando o lo que nosotros estábamos pensando. Esa repetición es una confirmación de que Dios está guiándote por boca de 2 o de 3 testigos para recibir esa respuesta, donde no solamente te habla una vez, sino que lo hace de diferentes formas, con diferentes personas, para que entendamos que Dios es el que está hablando, porque sabe que con facilidad podemos dejarnos llevar por la duda. Entonces Él nos da esa colaboración. Tenemos una quinta señal, son 6. La quinta señal es conforme a lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, el versículo 15, donde no debemos de tomar decisiones apresuradamente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dudas sobre una decisión, es cuando Dios dice, espera, porque Dios nunca se apresura para hacer algo sin antes darte confirmación. Dios te habla, pero Dios te confirma. Una forma de Dios colaborarnos a que estemos seguros de que es Él el que está actuando a nuestro favor, colaborándonos para que nosotros podamos distinguir su voz. Ahora bien, la sexta señal de cómo Dios nos ayuda a que podamos distinguir su voz y que la duda ni la confusión venga a intervenir, es donde aquí la duda es una de las armas favoritas del enemigo
¿Para qué? Para debilitar nuestra fe. Y como eso lo hace Él, Dios se adelanta. ¿Por qué? Porque es que la Biblia nos dice que debemos resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Dios pidió y Dios pide que nosotros nos acerquemos a Dios, a nuestro Padre, con fe, no dudando, no dudando. Porque dice la palabra en Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda, dice que es como la onda del mar, que es arrastrada por todo viento y echada de una parte a otra. Las ondas del mar van y vienen, andan de una manera deambulante, van y vienen. Ahí hay qué, ahí hay inseguridad, ahí hay duda. No, dice que no dudando, porque Dios a la persona que duda la está comparando con las ondas o con las olas del mar. Cuando Dios te habla, la sugerencia y la invitación es que confíes. ¿Por qué? Cuando nosotros confiamos en Él, es cuando obedecemos también con fe. La evidencia de que estoy confiando es cuando yo actúo en fe, sin dudar, sabiendo que hay formas, hay confirmaciones de que es Dios quien está hablando. Bueno, amigos, hermanos y ministros, y como conclusión es de decirte, invitarte a que aprendas a confiar en la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de claridad y de paz. Si soy una hija de Dios, que estoy en esa comunicación, relación con Él mediante la oración, es cuando tenemos que estar seguros en quién estamos confiando. ¿Por qué? Por el conocimiento, por esa camaradería que tenemos con Él, lo conocemos y como lo conocemos, obedecemos porque sabemos distinguir su voz. Esa es la invitación que en este estudio quiero dejar con ustedes. Bendiciones, bendiciones.